En Malvinas Causa Central, una de las columnas principales de nuestro programa es la de revisionismo histórico. Es una hasta columna histórica, justamente, la que tenemos aquí en Malvinas Causa Central, que está al mando de la licenciada en Historia Mara Espasande y de Facundo Di Vicenzo, ambos docentes de la Universidad Nacional de Lanús, pero además Mara es la directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, el Centro Ugarte. Mara, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente tenerte aquí en Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Una alegría nuevamente compartir esta columna en el día de hoy. Y para aquellos que luego ven la columna por el canal YouTube, en un espacio físico particular, porque hemos retornado a las oficinas, a nuestra querida universidad, así que hoy estamos haciendo la transmisión desde la misma UNLA. Así es, y además se ve ahí, lo voy a chusmear ese mismo, el mapa donde está la Argentina en el centro, justamente, y la Argentina bicontinental, ¿no? Hermoso mapa que tiene ahí Mara en su oficina. Mara, hoy justamente venimos tratando en tus columnas hace tiempo distintos aspectos del revisionismo histórico, de nuestra historia, pero hoy siguiendo también desde el lugar que dirigís vos en la universidad, el Centro Ugarte, con una impronta, por supuesto, de integración latinoamericanista, hoy nos vas a ampliar el panorama. Contanos. Una fecha especial. No sé cuántas columnas nos quedarán antes del fin de año, pero este año no podía terminar sin que trabajáramos desde esta columna el bicentenario de la independencia de México y de América Central. Durante el 2021 se han desarrollado diversos actos en torno a esta efeméride, que vamos a ir charlando y trabajando, que es una efeméride particular, porque todos los procesos de independencia de América Latina tienen sus complejidades. De hecho, suele ocurrir que nunca tenemos muy en claro cuál es la fecha dicho con mayúscula, cuál es el día de surgimiento de nuestra patria, de nuestra independencia, porque en cada uno de los países aparecen sucesivos momentos, intentos, batallas, declaraciones, algunas realizadas, pero luego en ese proceso derrotadas. Por lo tanto, hablar de la independencia de cada uno de los países implica tener que referirnos a un proceso de por lo menos 15 años. Vos sabés que siempre, en historia siempre todo es más complejo y siempre hay que irse más para atrás. Entonces terminamos hablando del poblamiento de América para explicar la emancipación en 1821. Pero bueno, si les parece, vamos a comenzar escuchando a López Obrador, al presidente de los Estados Unidos de México, donde justamente en el día 27 de septiembre de este año, en un acto oficial por los 200 años de la Declaración de la Independencia, hizo una referencia. Así que si te parece, Juan, lo escuchamos apenas unos minutitos y luego podemos compartir y charlar un poco sobre eso. Dale, compartilo. Ahí Mara, para los que nos están viendo o nos van a ver en el canal de YouTube, además lo está compartiendo ahí en la pantalla, ahí lo escuchamos, el presidente de México. Amigas, amigos, representantes de gobiernos, de pueblos, amigos de México, autoridades civiles, militares, aún cuando la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue un festejo de la élite militar y política y con poca o ninguna significación social, no deja de ser el acontecimiento formal en el que desembocaron los acuerdos de Iguala y los tratados de Córdoba y la culminación de la lucha de más de una década para alcanzar la independencia
de México. Es cierto que el 27 de septiembre de 1821 cabalgaban al frente de las tropas triunfantes el general Agustín de Iturbide y sus subordinados, los militares realistas, y que muy atrás venían los liberales encabezados por Vicente Guerrero, quienes ni siquiera firmaron al día siguiente el acta de independencia del Imperio Mexicano. Sin embargo, lo vivido en ese día, hace 200 años, marcó para siempre nuestra separación política con España. Bueno. Escuchamos, perdón, Mara, antes de devolverte la palabra, al presidente de México justamente hablando sobre lo que fue la independencia de dicho territorio, y te voy a ser sincero, da nombres que en lo personal desconozco totalmente, ahí cuando enumeraba a quienes iban ingresando en esa columna, ¿no? Pero una fecha importante para recordar. Recuerdo Mara Espasande, columnista del programa, directora del Centro Ugarte. Mara. Bueno, exactamente. Varias cosas de lo que acabamos de escuchar. En primer lugar, cierta incomodidad con la fecha. No sé si le llamó la atención que cuando uno piensa en una conmemoración de la Declaración de la Independencia, el jefe de Estado de aquel país que está conmemorando, lo primero que dice es: hay que reconocer que fue un acto de la élite social y económica y que allí no estaba el pueblo, ¿no? Es lo primero que comienza anunciando AMLO. Para esto tenemos que primero definir o mínimamente caracterizar quién es AMLO, quién es López Obrador. El actual presidente de México forma parte de una fuerza política llamada Morena, que ha combatido en las últimas décadas a los gobiernos neoliberales, que fueron el común denominador en este país y en muchos otros de América Latina, y se ubica dentro de lo que es el amplio espectro de los movimientos nacionales, populares, con una mirada latinoamericanista, ¿no? Esto como primera cuestión. ¿Y por qué menciono esto? Porque AMLO habla siempre de las 4T. ¿Qué es esto de la cuarta T o las 4T? Son las 4 transformaciones que Morena y su programa político siempre nombra como referencias de los fundamentos históricos. ¿Por qué? Porque lo que plantea es, la primera transformación es la de la independencia, la segunda transformación es la llevada adelante por Benito Juárez, un liberal, podríamos decir radicalizado, o de un liberalismo popular de la segunda mitad del siglo XIX, que va a llevar adelante la arquitectura y la construcción del Estado mexicano moderno. La tercera T, la tercera transformación, la Revolución Mexicana, ¿sí? La de 1910, de Zapata y Pancho Villa, y la cuarta transformación, la de Morena, la del siglo XXI. Entonces, cuando uno mira esto, la pregunta es ¿por qué, si la primera T es la independencia, está generando un discurso donde lo primero que dice es cierto que aquel 27 de septiembre entraron las fuerzas, ¿sí?, conservadoras a la Ciudad de México para declarar la independencia? Esta es la primera cuestión. Y aquí es donde podemos comenzar a contar quién fue Iturbide, quién era Guerrero y qué pasó en el año 21. 1821 va a ser un momento particular en un contexto en el cual en España se había desarrollado lo que se conoce como la sublevación del riego, ¿sí? 1820, un año antes, se había dado un levantamiento liberal. Recuerden, aquellos que siempre nos escuchan, hemos hablado de muchas efemérides de esta etapa y hemos contado que Fernando VII, una vez que vuelve al trono, allá por 1814, se declara absolutista y que manda a reprimir a todos los movimientos de América, y dentro de la misma España, el movimiento liberal
le genera una revolución, hace una revolución. Esto habilita que en aquellos territorios hispanoamericanos donde el proceso había sido interrumpido o había sufrido una represión, la emancipación y las luchas por la emancipación se volvieran a reactivar. Y allí es donde aparece Iturbide como jefe del ejército, del ejército de México, llevando adelante una coalición donde sí había sectores populares, lo que pasa es que no estaban al frente, no estaban en la conducción, y tal como dice AMLO, ni siquiera lo sentaron en la mesa donde firmaron el acta de declaración formal de la independencia en 1821. De hecho, la modalidad que adopta el nuevo Estado independiente es imperio, e incorpora lo que había sido la Capitanía General de Guatemala, todo el territorio conocido hoy como América Central. O sea, el Imperio de México, Agustín Iturbide se corona como Agustín I, y determina que su territorio continuaba hasta lo que hoy es Panamá, ¿no? No llegaba hasta ahí porque Panamá era parte de Colombia, pero hasta el límite con Panamá. Las provincias, digamos, de Centroamérica, ya en 1823 van a plantear diferencias muy profundas y van a seguir su propio camino, se van a independizar y van a formar las Provincias Unidas de Centroamérica y luego la República Federal de Centroamérica, que va a estar liderada por Morazán. Pero esto es otro capítulo, volviendo como al momento en el cual se construye esta fuerza. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo llega Iturbide y cómo llega un jefe del ejército a ocupar el rango de emperador? Para ello es que tenemos que volver un poquito hacia atrás a los orígenes del proceso de emancipación, y ver quién era Iturbide y quién era Guerrero, que son dos de las personas que aparecen aquí mencionadas. Vos me dirás, Juan, si vamos muy rápido, o si nos vamos perdiendo, si voy y vengo en el tiempo, ¿eh? Sí, no, está muy bien. Recuerdo, estamos conversando con Mara Espasán, de Columna de Revisionismo Histórico. Y también mientras te escuchaba, Mara, iba atando cabos y pensando y también haciendo paralelismos, obviamente, con lo que eran estas latitudes de la patria grande, sobre todo a lo que se llamaba liberalismo en ese momento, ¿no? Creo, generalmente cuando se habla liberalismo, en esa época era muy distinto al liberalismo de ahora también, digamos, como para... No quiere decir que vayas por ese lado, pero también lo quería hacer mención porque había ciertas... en ese momento hasta no era mal visto, por decirlo de alguna manera, los que se denominaban liberales en esa época, pero retomo con vos, Mara, para seguir escuchando, sobre todo ir atando y anotando lo que estás diciendo, porque, insisto, como decía al principio, es una parte de nuestra historia que desconozco totalmente. Bueno, iba a arrancar por ahí. No sé si es porque me conocéis hace años ya que trabajamos con estas columnas, pero iba a arrancar por el liberalismo popular de principio de siglo. Exactamente, ¿por qué? Porque este proceso que estamos mencionando hacia 1821, como bien decía AMLO, es el momento de declaración formal de una revolución que había comenzado muchos años antes. Y la fecha de inicio y la fecha simbólica para el pueblo mexicano, aquella fecha que ha quedado en el corazón del pueblo mexicano, en la memoria colectiva, es el 16 de septiembre de 1810, que es el día en el cual se llevó adelante el llamado Grito de Dolores, que este sí, por ahí lo escucharon nombrar o les resulta más conocido, porque allí, bajo la conducción de Miguel Hidalgo, que era un sacerdote mestizo de la zona de Guanajuato, en el norte minero mexicano, comienza una insurrección y una rebelión en nombre de el rey preso, de la religión católica, con la Virgen de Guadalupe como estandarte, y pidiendo por digamos, el respeto de las propiedades y de las tierras comunales para los pueblos indígenas, y pidiendo por el fin del tributo. Este es un poco el programa político que presenta Hidalgo. Después te voy a pasar, Juan, para compartir, si querés por las redes, algunos documentos, para no tomarlos ahora porque son un poco largos. Pero si uno mira las declaraciones de Hidalgo y de Morelos, que ahora vamos a contar quién es, que es el otro de los personajes importantes en esta gesta,
de 1810, va a encontrar similitudes con aquellas facciones o aquellos grupos revolucionarios del Río de la Plata, más vinculados a la figura de Castelli, Monteagudo, Mariano Moreno, Belgrano. Si uno mira el ideario, la búsqueda de igualdad social, la búsqueda del fin de la esclavitud, la búsqueda del fin del tributo indígena, de los trabajos forzosos, esos principios eran los que definían a lo que a principios del siglo XIX era ese liberalismo popular o ese liberalismo revolucionario, que es muy particular, porque va con la Virgen de Guadalupe como estandarte, ¿no? Recordemos que la Virgen de Guadalupe es justamente es muy propia de la cultura mestiza mexicana, porque desde el momento de la conquista, a partir de la creencia y la devoción a una aparición de la Virgen allí, comenzó todo este desarrollo y este culto alrededor de la Virgen, ¿no? Es una Virgen mestiza, además inclusive en sus rasgos, como es representada físicamente. Bueno, en este contexto tenemos entonces este movimiento que se inicia en el norte y que va a ser absolutamente reprimido, obviamente por las autoridades realistas, absolutistas. El conflicto que se da en México es el mismo que se da en el Río de la Plata, absolutismo y Frente Democrático. En un primer momento no estaba tan clara esta cuestión de la emancipación, sí o no, porque justamente el rey estaba preso y la revolución empieza bajo el grito de «Viva el rey». Por lo tanto, es un escenario muy parecido. En este momento, luego de la represión muy grande que sufre este movimiento, Hidalgo va a ser fusilado, pero la revolución continúa en otras latitudes dentro de México, en la zona de Michoacán, con José María Morelos y Pavón, que también va a tomar las banderas sociales, va, por ejemplo, a determinar el fin de la esclavitud y va a declarar la independencia, pero hacia el 13-14 este movimiento en el sur va a ser derrotado y sus líderes fusilados con la exposición de sus cabezas, que era algo que ocurría muy frecuentemente por parte de los realistas. Lo que comienza entonces es un momento de resistencia y de guerra de guerrillas, entre los cuales se encontraba Guerrero. Guerrero era un liberal, digamos, más moderado, porque podríamos decir que era representante de una pequeña burguesía, por llamarlo con términos más modernos, ¿no? Pero que acompañaba a lo que había sido el primer levantamiento popular de la zona del centro y del sur de México. Pensemos que México es un país muy grande, sí, actualmente, pero digo, en esa época, las dimensiones, la población y la diversidad y la heterogeneidad de sus territorios. El norte era un norte minero, y estaba atravesando una situación bastante particular, porque las minas que habían sido explotadas en la época colonial habían alcanzado un momento de extracción y de agotamiento de las capas superficiales, por lo tanto, se había comenzado a avanzar en una nueva forma de producción minera que implicaba una sobreexplotación aún mayor de la mano de obra indígena. Esto va a aumentar la conflictividad social. A esto se le suma toda la zona del centro. Mara, ese territorio del norte que haces mención, ¿es el que luego usurpó Estados Unidos? Exactamente. A los norteamericanos. Bien, ok. 1776, las 13 colonias inglesas ya se habían independizado, pero formaban un estado muy pequeño en la costa este de América del Norte. Ese pequeño territorio va a comenzar su expansión y le va a robar literalmente gran parte del territorio mexicano, toda la zona de Texas, toda la zona de California, etc. Claro. Hacia 1848, uno de los grandes responsables, que lo vamos a mencionar ahora cuando pensaba terminar con él, con Santana, para dejarlo ahí en la memoria, que no solo hay que recordar a quienes trabajaron por la liberación de los pueblos, sino también para los que metieron la pata, ¿no? O entregaron soberanía. Pero sí, todo ese territorio del norte que era mucho más amplio de lo que hoy conocemos y está localizado en nuestro mapa mental de México, ¿no? Y déjame darte ahí un dato que leí hace poco de Metol Ferré, justamente hablando sobre Malvinas, ¿no? Este gran pensador oriental, como él
él se definía, ¿no? Nacido en Uruguay, pero él se definía como oriental, que justamente dice, bueno, cuando él hablaba de Malvinas, del conflicto de 1982, pero dice, ojo que cuando fue en 1833 la invasión de los británicos a Malvinas, en realidad es una prolongación del primer ataque de los estadounidenses en 1831, pero él dice, pero ahí miraron para otro lado con la doctrina Monroe, ¿no? De defender América, América para los americanos y todo ese zaraza, porque Metol dice, porque ellos ya tenían sus cañones apuntando hacia el sur y estaban avanzando sobre el territorio de México. Quería agregar esto de Metol y Malvinas. Perdón, Mara, quizá no tenga nada que ver, Es un buen pero paralelo, no, sí, todo me que daba ver, pie. todo que ver porque es un muy buen paralelismo porque marca un poco los intereses de los que estaban posicionándose como potencias Claro. en la tercera y cuarta década del siglo XIX. O sea que es totalmente atinado. Y además iba a mencionar Estados Unidos por otra cuestión, porque ya en esa época, principios del siglo, venía generando un desarrollo en su producción textil importante, que va a generar problemas en México, porque México también era un productor textil. Y esto también repercute en forma negativa, generando falta de trabajo. ¿Por qué menciono esto? Son pequeños datitos que nos permiten ver que estamos ante un México convulsionado. Más allá de lo político, más allá de lo que pasaba del otro lado del océano, en España, con el rey preso, con las invasiones napoleónicas, en México, la situación de las comunidades indígenas, el reclamo histórico y ancestral por las tierras comunales, por un lado, la falta de trabajo y la competitividad cada vez mayor de la industria textil norteamericana, que ya desde 1776 era independiente, por el otro, esta sobreexplotación o esta nueva forma de extracción de minerales, dado por el agotamiento del sistema aplicado hasta el momento, todo eso va generando una conflictividad social y un nivel de violencia que se desarrolla en las guerras de la emancipación muy alto, ¿sí? Cuando hablamos de las represiones en México estamos hablando de algo similar a lo que ocurrió aquí con la sublevación de Tupac Amaru. El nivel de fusilamientos, de descuartizar, digamos, de poner orden y de disciplinar por parte del ejército absolutista fue brutal y bestial, ¿sí? Bueno, en ese contexto es que hacia el año 1815 prácticamente la revolución había sido desarmada. Recuerden que siempre que hablamos del Congreso de Tucumán, cuando hablamos de este lado decimos Buenos Aires y el Río de la Plata y el Alto Perú eran las últimas zonas que estaban resistiendo, porque la revolución había sido derrotada en la Gran Colombia, había sido derrotada en México, porque era el último bastión, que después desde acá se rearma y se vuelve a iniciar el proceso junto a Bolívar luego con el tercer intento revolucionario. Pero a mediados de la década del 10, en México la cosa estaba complicadísima. Solo quedan estos focos guerrilleros que mencionábamos antes, con Guerrero, por ejemplo, entre otros, a la cabeza. A partir del año 20, ya el mapa había cambiado y el contexto regional indicaba que toda Hispanoamérica avanzaba hacia la emancipación, ¿sí? 1820. Por lo tanto, en cuanto ocurre la sublevación liberal del Riego en España, y Fernando VII se ve debilitado por una situación que ocurre allá interna, en México, el grupo de conducción del ejército aprovecha esa oportunidad. La verdad que podríamos decir que Iturbide era bastante oportunista, o sea, mira el mapa y dice, Hispanoamérica ya está, avanza hacia la emancipación, es cuestión de tiempo. En España, Fernando VII se ve hackeado por esta sublevación. Por lo tanto, el ejército, que en esos años se había convertido en una institución muy importante, porque frente al desorden y a la crisis del orden colonial, y con lo que estaba diciendo antes, el nivel de conflictividad social mucho mayor, todo el siglo XIX, vamos a ver que en México las figuras políticas de relevancia vienen del ejército. Y esto es un dato estructural que hay que tenerlo en cuenta, porque explica muchas de las cosas que van a ir ocurriendo, con la diversidad que existían dentro de los militares mexicanos.
Allí entonces es cuando Iturbide, a partir del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, genera un consenso y se proclama Agustín I emperador. Va a gobernar muy poco tiempo, esta idea de imperio va a durar poco, ya 2 años, 3 años, hasta 1823 se va a ver absolutamente hackeado por la misma dinámica y las movilizaciones internas, y en el año finalmente 24, ya el experimento, por llamarlo de alguna manera, imperial va a concluir, y lo que se va a establecer es la Constitución, ¿sí?, que establece los Estados Unidos de México. Apareciendo 2 figuras, Victoria por un lado y Santa Anna por el otro. Ya acá nos estamos acercando al momento en que vos contabas y explicabas, que va a ser el enorme desafío que va a tener México frente al avance territorial de los Estados Unidos, donde Santa Anna va a ocupar un lugar bastante triste, digamos, en la historia, porque va a permitir finalmente que unos años después gran parte del territorio mexicano se ha perdido en manos de la potencia, o lo que empezaba a ser o empezaba a visorarse como la potencia del norte, que ya hacia la misma fecha en que México se estaba independizando, ya había establecido la doctrina Monroe con lo que implicaba de esta consigna de América para los americanos y el expansionismo sobre toda la región. Cuando cae el imperio, por último y para cerrar, América Central ya comienza su propio camino, por lo tanto ahí ya estas historias se van a dividir, la historia de México por un lado y de Centroamérica por el otro, que sin embargo se mantiene unida hasta 1839, 38, 39. Son muchos años en los cuales se vive bajo el concepto o bajo la institucionalidad de la República Federal de Centroamérica. Luego el proceso balcanizador también va a llegar allí. Pero bueno, me parecía importante retomar y trabajar algunas características del proceso de emancipación mexicano, que como veíamos tiene similitudes con el Río de la Plata y tiene particularidades. Sujeto social revolucionario en México va a ser otro, porque la presencia allí de las comunidades indígenas campesinas es muy, muy importante, por lo tanto la lucha por la tierra va a ser la bandera fundamental, y va a ser la misma bandera que en 1910 vuelve a aparecer. Y va a ser la misma bandera que en el siglo XXI, en el contexto del gobierno de AMLO, se sigue planteando o se sigue reclamando por parte de los movimientos indígenas, campesinos y los movimientos populares de este país. Por eso es que AMLO reivindica y tiene discursos muy interesantes, les invito también a que los busquen, sobre la figura de Morelos y la figura de Hidalgo, pero no así cuando habla de Iturbide, cuando habla del año 21 y de aquel bicentenario, no así con él, sino que se refiere más bien como un momento de independencia formal que concluye una etapa mucho más larga. Esta etapa mucho más larga está vinculada con las luchas que habían comenzado con el Grito de Dolores. Y además también para ponerlo ahí en contexto, lo de la similitud que hacías menciones para estas latitudes, también las constantes invasiones e intervenciones militares que va a sufrir territorio de México por parte de Francia. Hay una fecha muy conocida, y corregime Mara por favor, si mal no recuerdo es el 5 de mayo, por la resistencia de un ataque de Francia, ¿no? Maximiliano, exactamente, cuando Maximiliano también quiere proponerse como emperador. Tiene, digamos, varios aspectos de países europeos que, digamos, los británicos sabemos que operando permanentemente para lo que es la balcanización, es decir, la separación para seguir dominando. Y ellos además tenían el problema, lo siguen teniendo al día de hoy, de Estados Unidos, las invasiones y la intervención política que hace Estados Unidos, y de otros países de Europa que los atacaban permanentemente. Pero muy interesante para ponernos en contexto, algunas perlitas también para resaltar, la vuelta al mundo que da Bouchard y cuando izó la bandera en Florida del otro lado, en el Pacífico, que hoy sería territorio mexicano, pero lo usurpó también Estados Unidos. En ese momento era territorio español,
y cómo Buchar a partir de ahí va bajando todo por el Pacífico. Y muchas de las banderas, se dice al menos que de las banderas de países de Centroamérica, por lo menos con nuestro ego lo decimos, tomaron como la bandera que llevaba a Buchar como una bandera libertaria, ¿no? Y también por eso los colores en algunos países de Centroamérica. Pero interesante ponerlo en contexto esto que nos has traído, Mara, y conocer, porque decimos que somos de la patria grande, pero tenemos que conocer también nuestra historia, no solo decirlo, así que fundamental toda esta parte de la historia y sobre todo con la hermandad que tenemos con México y el rol también me parece, ¿no? Que tienen, hay países que tienen rol y esto no es por ponernos en algún lugar, va a sonar creído, va a sonar bien argentino, pero me parece que hay ciertos países que tienen un rol trascendental en la historia, ¿no? Y México es uno de esos países. Sí, sin duda tiene un peso específico fundamental, enorme, y además me parece que también su historia nos habla de la necesidad de entender la historia en términos regionales, porque si uno quiere estudiar la independencia de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, y tiene que estudiar el mismo proceso. Entonces, esta etapa de emancipación, la primera mitad del siglo XIX, es la etapa donde con mayor claridad se ve que nuestra historia es una historia sincrónica, que avanza de manera acompasada, con conflictos que tienen particularidades según la región, pero que las fuerzas que se enfrentan o las grandes banderas de lucha son las mismas. Por lo tanto, estudiar la independencia de México y de Centroamérica y de cada uno de los estados que hoy componen esa región balcanizada, no se puede separar. Entonces, bueno, la idea es con estos pequeños aportes ir primero conociendo un poco más qué pasó en otras latitudes de nuestra patria, pero también ir viendo aquellas similitudes que las encontramos hasta el día de hoy. Por lo tanto, todo lo que ocurre en algún rincón de América Latina nos repercute y también ocurre acá. Y lo que ocurre acá influye en los procesos políticos y sociales de los otros territorios. Totalmente. ¿México con X o con J para Mara Espasande? Un J. Yo también, ¿no? Por eso está muy bien. Yo lo pongo con J, pero veo que todos lo escriben con X. Inclusive ahí en el acto donde veíamos al presidente de México estaba con X. En algún Con X. A momento, ver, por ejemplo, en mis apuntes, ¿cómo lo tengo? yo lo tengo Aparece siempre. con las dos veces. Yo soy una desordenada, soy medio anarquista con la ortografía, así que como pinte el día. Está muy bien. Pero parece que oficialmente ahí me van a enojar los mexicanos, lo usan con X, pero bueno, yo tengo la costumbre de ponerlo con J, de haber leído también a nuestro maestro, haber leído tanto a Ugarte, a Ramos, que lo escriben todos con J, para mí es con J, no, Es no, no, verdad, no lo es puedo verdad. poner de otra manera. Mara, espectacular, algo que quieras mencionar, algo que quieras resaltar. No, hasta aquí creo que era lo que había pensado para compartir con ustedes, y solamente con lo que vos decías hace un ratito, la importancia de México hoy, de mirar lo que pasa en México y la importancia del rol que está ocupando en la reconstrucción o el volver a impulsar a la CELAC, ¿no? A la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Me parece central el rol que puede ocupar México y la Argentina, de un lado y del otro. Si somos una patria de Río Bravo al sur, a nuestra Antártida, bueno, ahí los dos polos tenemos que estar tirando como fuerza centrípeta, ¿no? Y fuerza que permita unidad. Totalmente. Y entender que para ambos el enemigo habla en otro idioma, no habla en castellano, y también para luchar para la liberación y felicidad de los pueblos. Mara, recomendamos el canal de YouTube del Centro Ugarte. Allí encuentran todo el material que están realizando, charlas, actividades, bueno, una gran cantidad de actividades del Centro Ugarte. También del programa Esquina América, excelente programa que sale aquí en Megafón a las 9 de la mañana, los días sábados. Allí está tanto Sol como Maggie laburando fuertemente, y Ana Parafioriti también laburando fuertemente en ese excelente programa. También, además, para ampliar y aprovechar que hoy hablamos de México, a
aquella que le interese todo lo que es noticias de América Latina. Esquina América es programa obligatorio, y en el canal de YouTube del Centro Ugarte encuentran. ¿Algún chivo más, Mara, del Centro Ugarte, que quieras pasar? No, simplemente que también pueden visitar la plataforma de contenidos, centrougarte.unla.edu.ar. Y próximamente, en el mes de noviembre, vamos a estar acompañando las 9ª jornadas Rodolfo Kusch, un pensador de nuestra tierra, un pensador de nuestra América, que nos permite siempre reflexionar sobre nuestra realidad. Va a haber muchas actividades muy interesantes en una iniciativa de gestión asociada con más de 10, 12 universidades, donde en cada una se va a realizar una actividad distinta, y vamos a tener el honor de realizar la apertura con nuestra rectora en nuestra universidad el día 10 de noviembre a las 18 horas, por el canal YouTube de la universidad. Así que bueno, nuestras redes ya van a encontrar a partir de esta semana, a partir del lunes, toda la información para poder participar. Bien, Centro Ugarte, Centro de Estudio e Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, en homenaje al gran Manuel Ugarte. Mara Espasande, su directora, licenciada en Historia, columnista aquí de Revisionismo Histórico. Mara, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Malvinas, causa central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.